Comenzamos y Dios les bendiga, gracias por acompañarnos una vez más, así es que vamos a prepararnos, espero que tengan ya a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y también su bolígrafo, así es que oramos y comenzamos en esta hora. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por este momento en donde podemos apartar este tiempo para estudiar tu palabra, para que nuestra fe, Señor, siga madurando, siga creciendo, siga siendo una fe firme en Jesucristo, tu Hijo. Gracias por esta oportunidad, por esta bendición. Danos, Señor, un corazón limpio y que tu Espíritu Santo nos ilumine y que cada uno de los que estamos escuchando, Señor, este estudio podamos ser edificados y bendecidos por tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, estamos con esta serie acerca de nuestra fe victoriosa y continuamos viendo la vida de Abraham. Hemos visto en miércoles anteriores la fe obediente de Abraham, y luego en Sara la fe que sabe esperar, y hoy vamos a ver otra parte más en cuanto a la fe de Abraham, y el título de esta lección es Abraham, la fe puesta a prueba. Primera parte, hoy vamos a ver la primera parte, Abraham, la fe puesta a prueba. Entonces, usted recordará quizás ya ese pasaje en Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca en sacrificio a su único hijo, al hijo de la promesa, que era Isaac. Entonces, en esta historia vemos cómo la fe de Abraham es puesta a prueba al máximo, su fe es probada hasta sus límites. Entonces, vamos a ver qué aprendemos, porque sin duda alguna que también en nuestra vida como cristianos hay distintas etapas en donde nuestra fe está siendo probada, pero hay momentos en donde sí, podemos decir, son situaciones muy especiales, a veces muy difíciles. La fe puesta a prueba va avanzando, va creciendo progresivamente. Entonces, Abraham ya había pasado algunas etapas en cuanto a pruebas. Por ejemplo, cuando Dios lo llamó a salir de Ur de los Caldeos, de su tierra, para ir a la tierra que Dios le iba a dar. Entonces, fue un paso de fe que Abraham tuvo que dar. Luego también, cuando tuvo que esperar 25 años en lo que nacería su hijo Isaac, ¿verdad? Y tanto para él como para Sara, y 25 años de espera para que la promesa del Señor se cumpliera. Entonces la fe de Abraham estaba siendo purificada, estaba siendo fortalecida y estaba siendo preparada. Ahora, ¿por qué? Porque a través de Abraham Dios estaba formando a la futura nación de Israel, de donde vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso a Abraham se le llama también el padre de la fe. Y Hebreos 11, versos del 17 al 19, por favor, busque ahí en su Biblia, Hebreos 11, del 17 al 19, y dice así la escritura: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, entonces aquí se nos muestra este pasaje en la vida de Abraham cuando es probado. Dice, Abraham una vez más fue probado al ofrecer a su hijo Isaac, al que había recibido las promesas, su unigénito. Entonces, Dios le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Así es que Dios manda a Abraham pues que ofrezca a Isaac, y vamos a ver más adelante el por qué. Pero nos dice el verso 19 que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, entonces la fe va siendo puesta a prueba en las distintas etapas de nuestra vida. Ese es un hecho. Si usted dice, yo no quiero que nunca mi fe sea probada, pues no existe tal cosa. Y déjeme decirle, todos los cristianos, todos los hombres y mujeres de Dios somos probados y seremos probados. Ahora Dios sabe hasta dónde, ¿verdad? Él es perfecto, Él es sabio, pero nuestra fe, mis hermanos, tiene que ser probada. ¿Por qué? Porque andamos por fe, no por vista. Así es que Dios nos va probando en la medida en que Él sabe que vamos madurando y Él sabe lo que vamos también necesitando. Entonces, por fe Él tuvo que sacrificar lo que consideraba más
valioso, ¿verdad? Busque ahora en Génesis capítulo 22, en los versos 1 y 2. Génesis 22. Entonces, de hecho, esta es la primera parte, porque Dios mediante dentro de 2 semanas vamos a estudiar la segunda parte de Génesis 22, en donde vemos varias figuras o cuadros de nuestro Señor Jesucristo, muy importantes, pero no me da tiempo para tratarlo ahorita, por eso en la siguiente ocasión vamos a estudiar esta segunda parte. Génesis 22, versos del 1 a 2, dice aquí: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, lo probó, ¿verdad? Entonces, usted y yo tendremos también que ser probados en nuestra fe. Y le dijo Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, fue la prueba más difícil, sin duda alguna, para Abraham. Ahora, debemos de saber que en aquella época, también en Canaán, en Ur de los Caldeos, etcétera, había varios pueblos que tenían como práctica ofrecer sacrificios humanos, ¿verdad? Y efectivamente los ofrecían. Podían ser niños o jóvenes, etcétera. Ahora, aquí hay cierta similitud. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué entonces el Señor también le pidió esto a Abraham? Bueno, vamos a encontrar la respuesta poco a poco. Así es que el punto es, tenemos que ser probados. Ahora, ¿por qué, mis hermanos? Porque las pruebas tienen que ver con la fe. Es decir, Dios quiere que nosotros conozcamos la realidad de lo que hay en nuestro corazón. Aunque Él ya sabe que, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que vamos bien, o pensamos que estamos muy firmes, pero la realidad es que muchas veces no, ¿verdad? Busque ahora en Deuteronomio capítulo 8. Las pruebas son necesarias, las pruebas tienen propósito en la vida de los cristianos. Entonces, no debemos de desechar, no debemos de sorprendernos, dice Santiago, cuando nuestra fe es probada, porque son parte de la vida, ¿verdad? Y estas pruebas nos van ayudando también, como vamos a ver más adelante. Deuteronomio 8, versículo 2. Dice aquí el Señor, Deuteronomio 8, 1 y 2, cuidaréis, le está hablando a Israel, de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, siempre hay una bendición por delante, ¿verdad? Esta tierra que Dios les había prometido, esta tierra que fluye leche y miel, y ya hemos dicho, esta tierra es un cuadro, una figura de la vida abundante que encontramos en Cristo, una vida abundante en fe, en amor, en esperanza, en santidad, en sabiduría, etcétera, ¿verdad? Entonces, Dios tiene lo mejor para nosotros los cristianos. A veces nuestra perspectiva está un poco distorsionada o mal enfocada, entonces por eso el Señor tiene que o enviar o permitir ciertas pruebas en nuestra vida para que entendamos lo que es de más valor. Verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, obvio, Dios ya sabía lo que había en el corazón de su pueblo, pero ellos no, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor manda esta prueba de 40 años en el desierto, pues simple y sencillamente se fue para probarte, para afligirte, para que uno sepa qué hay realmente en tu corazón y para que sepamos si verdaderamente estamos obedeciendo al Señor o no lo vamos a obedecer. Esos son asuntos muy importantes. Es muy fácil decir, yo creo en Dios, sí, pero lo obedeces. Es muy fácil decir, yo asisto a tal iglesia, sí, pero estás guardando el camino del Señor, le estás dando ese primer lugar, tienes esa fe y esa confianza en Dios, a pesar de cuando estás atravesando por esas épocas de desierto, ¿verdad?, de aflicción, porque son épocas difíciles, antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, son pruebas y aquí en ese camino, en ese desierto, muchas personas se van quedando porque nunca tuvieron un auténtico encuentro con Cristo. Fueron religiosos, quizás venían de hogares cristianos, pero nunca tuvieron una verdadera y auténtica conversión al Señor. Entonces, cuando pasan estas situaciones, estas adversidades, estas pruebas, pues se tienen que dar cuenta si son verdaderamente creyentes o no. ¿Para qué nos engañamos, verdad? Qué triste es cuando alguien se engaña y dice, pues sí, yo soy cristiano, pero no ve ningún cambio, no ve ninguna evidencia
de una nueva vida, no ve evidencia del fruto del Espíritu Santo, no ve evidencia de su confianza en Dios, de que le da al Señor ese primer lugar y de que espera en el Señor, espera en las promesas de Cristo. No, muchas veces esa persona puede ser muy religiosa, pero sencillamente no se ha dado cuenta de lo que hay en su corazón. Por eso Dios envía o permite estas pruebas. Ahora, aquí hay algo también muy hermoso, muy interesante, en Deuteronomio 8, ahora en el versículo 16. Y dice aquí en el versículo 16, hablando acerca de Dios, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para a la postre hacerte bien. Entonces, por un lado dice el Señor que Él los sustentó, ¿verdad? A pesar de que estaban en el desierto, Dios siempre les proveyó para su alimento, ¿verdad? Para su vestimenta. También dice, hubo aflicción, dice, y la prueba, para a la postre hacerte bien. Obviamente que cuando estamos comenzando la prueba o estamos a la mitad de la prueba, uno dice, Señor, pero pues aquí donde está el bien, ¿verdad? ¿Dónde está la bendición? Bueno, dice el Señor, a la postre, ¿verdad? Al final, tú vas entonces a lograr comprender y entender que yo estuve actuando, que yo estuve trabajando, que yo estuve fortaleciéndote y que a través de esta situación que tú pensabas que estabas solo, que estabas abandonado, que ya no había esperanza, que ya no había solución, no. Persevera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la postre dice el Señor, yo tengo como propósito hacerte bien. Entonces, subraya estos versículos para que cuando venga un tiempo de prueba y su fe esté siendo entonces probada, no se desanime, no se sienta abandonado o abandonada, sino que tenemos que entender, las pruebas son parte de la vida del cristiano. Así es, así es. Y entre mejor lo aceptemos y lo entendamos, resultará de más provecho y de más bendición para el creyente, en vez de estar molestándose, enojándose, o a veces renegando, a veces cuestionando, dudando. ¿Para qué todo eso si podemos nosotros comenzar a tener una actitud de decir, Señor, gracias, Señor, aunque no lo entiendo todo, pero tú eres soberano, todo el universo está bajo el control de tus poderosas manos, entonces, Señor, estoy en ti. Ahora, hay que hacer una diferencia. Una cosa son las tentaciones y otra cosa son las pruebas. Las pruebas las usa Dios para fortalecernos, para purificarnos, para hacernos crecer. Las tentaciones provienen de Satanás y provienen de nuestra propia carne, ¿verdad? Vamos a ver una diferencia brevemente. En la carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, después del libro de Hebreos, Santiago, capítulo 1, en los versículos 13 y 14. Santiago 1, 13 y 14 dice aquí, cuando alguno es tentado, la tentación, no está hablando aquí en sí de prueba, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces las tentaciones pueden tener varias fuentes, o el mundo, o Satanás, o nuestra propia carne, ¿de acuerdo? Pero nunca Dios. Él no tienta a nadie, ni es tentado por el mal. Verso 14, sino que cada uno, ¿verdad?, es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos carnales, ¿verdad?, es atraído y seducido. Así es que las tentaciones vienen, ¿verdad?, son parte de la vida del mundo, y el creyente pues no está exento de estas tentaciones, pero también cuando se permiten esas tentaciones, o bien Satanás nos está atacando con una tentación, o nosotros mismos, ¿verdad?, por nuestra propia carnalidad luchamos, bueno, podemos entonces acercarnos al Señor para que su Espíritu nos fortalezca, para que a través de su palabra seamos santificados, etc. Ahora, en cambio, las pruebas las envía el Señor para producir en nosotros paciencia, perseverancia, ¿verdad?, fe y dejar de ser incrédulos. Ahora, ahí mismo en Santiago, pero en el capítulo 1, en los versículos del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿verdad?, cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, ya está dando por hecho que va a haber diversas pruebas a través de nuestro caminar con Cristo, a través de nuestra vida. Verso 3, sabiendo, ¿qué debemos de saber? Bueno, que la prueba de vuestra fe produce eso, perseverancia.
paciencia. Ahora, la paciencia no es pasividad. La paciencia es esa resistencia, es esa perseverancia, es ese continuar tomados de la mano del Señor. Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, o sea, para que seáis maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. Así es que las pruebas lo que hacen en parte es fortalecer nuestro carácter, desarrollar nuestro carácter cristiano, para que no nos desesperemos, para que no nos impacientemos y para que no dejemos, a fin de cuentas, o nos apartemos del camino del Señor. Ahora, ¿qué han pasado durante estos 2 años de este confinamiento? Pues que millones de personas alrededor del mundo que se decían cristianas, simple y sencillamente abandonaron la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, que las pruebas evidenciaron lo que había realmente en el corazón. Una fe muerta, una fe solamente del intelecto, pero no una fe viva y una fe de salvación. Entonces, las pruebas son para crecer, para madurar, para desarrollar nuestro carácter cristiano, y entendemos, mis hermanos, según Romanos 8:28, que Dios usa todas las cosas para bien. No algunas, no las que nos parecen a nosotros bien, ¿verdad? O sin mucho dolor o sin mucho problema, no. Todas las cosas Dios las usa para bien, y eso es parte de nuestro aprendizaje, de nuestro crecimiento, de nuestra apreciación en cuanto al poder de Dios, así como Abraham dice, él no dudó del poder de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando, mis hermanos, pues nosotros nos acarreamos nuestros propios problemas, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando en vez de ser una prueba, nosotros produjimos un desastre personal, familiar o lo que sea, nos creamos algunos problemas debido a nuestros pecados, debido a nuestra impaciencia? ¿Qué hacer cuando, pues como le pasó a tanto a Abraham como a Sara, que se apresuraron, se impacientaron, y entonces Abraham tuvo relaciones con Agar, la sierva egipcia, y de ahí vino Ismael, y de ahí grandísimos problemas? ¿Qué pasó? Bueno, vimos también que Dios no desechó ni a Abraham ni a Sara. Simplemente el Señor fue paciente con ellos, ¿verdad? Pero tuvieron problemas y tuvieron que pagar también un costo. Sin embargo, Dios siguió usando a Abraham y a Sara. Ahora, mis hermanos, cuando pues viene un problema y nosotros provocamos un conflicto de cualquier índole, ¿verdad? A veces económico, en la salud familiar, laboral, con algún creyente en la iglesia, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí hay una promesa. Busquen en el Antiguo Testamento, por favor, en el libro de Oseas. Después de Daniel, del profeta Daniel, Oseas, capítulo 2. Es cierto que a veces hay en nuestra vida tiempos de turbación que los originamos nosotros, ¿verdad? Hay tiempos de tribulación que los ocasionamos nosotros, y no podemos estar echando culpas a los demás, sino que tenemos que ser bien honestos y sinceros delante de Dios. ¿Hay solución, mis hermanos, cuando nosotros provocamos algún desastre? Sí, ¿verdad? Y aquí dice en Oseas capítulo 2, versículo 5, así como Israel provocó incontables problemas debido a su pecado, bueno, cuando uno busca al Señor con una actitud diferente, ¿verdad? Dios responde en su gracia y en su misericordia. Dice aquí, Oseas 2:15, y le daré viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Ahora, ¿se acuerda de este valle de Acor? Acor significa turbación o tribulación, que fue el valle en donde un israelita, ¿verdad?, ocultó algunos tesoros que habían ganado el ejército de Israel contra los enemigos, pero todo lo tenían que ofrecer al Señor. Sin embargo, este varón y su familia lo escondieron, ¿verdad? Y escondió su pecado. Este hombre era Acán. Así es que hubo turbación, perdieron una batalla debido a ese pecado. Y así es cuando nosotros, mis hermanos, por alguna situación nos acarreamos algún desastre. Bueno, dice aquí, y de allí en el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Es decir, cuando hay un conflicto que ocasionamos, tenemos que acercarnos al Señor con una actitud de arrepentimiento, de humildad, y pidiendo su gracia, diciendo al Señor,
restaura por favor mi vida, restaura esta situación. Señor, ábreme una puerta de esperanza en el valle de la tribulación. Puede escribirles si quiere esa oración. Señor, abre para mí una puerta de esperanza en el valle de la tribulación. Eso es lo que está diciendo el versículo 15. Señor, ¿verdad? Abre una puerta de esperanza en este valle de turbación, ¿verdad? De desasosiego, de lo que sea que provoque. Si usted acude al Señor con una actitud de arrepentimiento, de humildad, la gracia del Señor será en su vida y el Señor le restaurará, así como Dios, nuestro Señor Jesucristo, restauró a Pedro cuando él le negó 3 veces. Bueno, ahora viene la pregunta, ¿cómo Abraham pasó la prueba? ¿Verdad? En Génesis 22, cuando él tuvo que ir y ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, y esto lo veremos en más detalle dentro de 2 semanas, ¿verdad? La segunda parte. Por lo pronto, déjenme leerle esto y dice así, de la fe y de las pruebas de Abraham, podemos aprender que Dios algunas veces nos prueba en eso a lo que le damos un gran valor, para asegurarnos de que lo valoramos más a Él. Vuelvo a leer. De la fe y de las pruebas de Abraham, podemos aprender que Dios algunas veces nos prueba en eso a lo que le damos un gran valor, para asegurarse de que lo valoramos más a Él. Vaya, eso es lo que aprendemos, entre otras cosas, en ese capítulo 22 de Génesis. Y esta es una de las situaciones con las que todos los cristianos batallamos, ¿verdad? Hay gente, circunstancias, cosas, etcétera, a las cuales les asignamos un mayor valor inclusive que nuestro amor por Cristo. Y eso está mal, ¿verdad? Porque dice el Señor, donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y sabe que nuestro máximo tesoro siempre tiene que ser Cristo. Él. Si no es así, algo está mal en nuestra vida y tenemos que corregirlo, ¿verdad? Porque ya un creyente que ha probado la bondad de Dios, su misericordia, su perdón, la salvación, su guía, etcétera, etcétera, ese creyente comienza a valorar y a decir, por el excelente conocimiento de Cristo Jesús, todo lo que tenía, lo que tengo, lo considero como basura, ¿verdad? Por el eminente conocimiento de Jesús. Así es que cuando uno comienza a valorar realmente quién es Cristo, su amor, etcétera, uno le asigna su valor y a las demás cosas o personas o situaciones las va poniendo en su lugar. Lo dijo bien Jesús. Busca primeramente el reino de su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Bueno, antes de entrar ya al final, vamos a ver 3 cosas. 3 cosas. ¿Cómo pasó Abraham esta prueba? Bueno, número 1, Abraham estaba convencido de la bondad de Dios. Abraham estaba convencido de la bondad de Dios. Alguien podría pensar, bueno, esto es muy cruel, ¿cómo que ofrecer a su único hijo? Bueno, a veces nosotros podemos ver algunas situaciones de la vida personales o de alguien más y decir, esto es malo, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace aquello? Y le echo la culpa a Dios, etcétera. No, mis hermanos, Dios siempre es un Dios bondadoso, justo, misericordioso, lleno de gracia. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver las cosas como Dios las ve en su santidad, en su justo juicio, en su perfección. Así es que busque por favor el Salmo 34:8. ¿Por qué Abraham pasó la prueba? Bueno, porque él estaba convencido de la bondad de Dios. Es difícil cuando tenemos, por ejemplo, alguna pérdida de cualquier índole, cuando las cosas no resultan como lo habíamos planeado o cuando habíamos estado quizás orando y hay cambios. Bueno, no dude de la bondad de Dios. Salmo 34:8. Porque esa fue una de las estrategias de Satanás para con Eva y para con Adán. Él les hizo dudar de la bondad de Dios. Él les dijo, pues Dios tiene algo mejor, así es que con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Y así pasa con nosotros cuando hay alguna situación muy difícil. Señor, entonces, ¿dónde está tu bondad? ¿Verdad? Cuestionamos la bondad de Dios. Salmo 34:8 dice aquí el salmista, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Una vez más, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso, o sea, más que feliz el hombre que confía en él. Abraham estaba convencido de que Dios era bueno, de que Dios es bueno. Entonces, vamos a Romanos 4:19. Ahora, la bondad de Dios muchas veces para nosotros es una
una lucha, ¿verdad? Porque vemos una cosa, una dificultad, cuando la Biblia nos habla de algo distinto, ¿verdad? Decimos, bueno, entonces, ¿dónde está la razón? ¿Dónde está la verdad? Romanos 4:19 está hablando aquí también de la vida de Abraham, de su fe, cómo él fue justificado y fue salvado por fe, cuando creyó en el Señor, cuando le creyó a Dios. Así es que Romanos 4:19 dice aquí, y no se debilitó en la fe, está hablando de Abraham, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Vemos aquí la lucha, no consideró lo que él estaba viendo. ¿Y qué veía? Pues ya era un hombre de casi 100 años, ya anciano, y su esposa estéril. Entonces, cuando uno ve o se está enfocando solamente en la circunstancia, pues es cuando podemos caer en el error de deprimirnos, de desanimarnos, de andar todos apachurrados y de que no querer hacer nada, o andar en depresión, etcétera. No. Abraham sí, ciertamente consideró, vio ese asunto, pero él vio algo más. ¿Qué vio? La bondad de Dios, por fe. Y esto es una lección que tenemos que aprender constantemente, mis hermanos. Ahora, ¿por qué el mal? ¿Por qué el pecado? Bueno, simple y sencillamente estamos en un mundo caído debido a la desobediencia del ser humano, ¿verdad? No podemos echarle la culpa a Dios. Entonces, hemos pecado, somos gente pecadora que hemos ofendido al Señor, hemos ofendido a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, Abraham experimenta esta situación de la bondad de Dios. Ahora, si usted está atravesando por una etapa difícil, déjeme compartirle lo siguiente. ¿Cómo experimentamos la bondad de Dios? Bueno, en parte, no deje de leer la Biblia, no la deje de leer. Sea constante, sígala leyendo, ore, siga orando al Señor, adore a Dios, dele gracias, bendiga su nombre, cántele alabanzas, y en las pequeñas cosas sea fiel, siga obedeciendo al Señor, siga obedeciendo, no se aparte, no se desanime, continúe, que usted superará y pasará ese valle de sombra de muerte, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así es que Abraham obedeció al Señor inmediatamente, no estuvo posponiendo su obediencia. En segundo lugar, ¿cómo Abraham superó o pasó esta prueba? Bueno, porque Abraham estaba convencido del plan de Dios, estaba convencido de que había un plan, ¿verdad? Un plan. Y Romanos 4:18 dice aquí, Romanos 4:18, que él creyó, ¿verdad? Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. O sea, hay un plan conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Así es que Dios es un Dios de plan, no de improvisación. Y en ese plan es lo que nosotros tenemos que aprender a caminar. No son nuestros planes, es el plan de Dios, y el plan de Dios es perfecto. Ahora, ese plan incluye, ¿verdad? Sí, pruebas, incluye desafíos, incluye los ataques, aún inclusive del mismo Satanás y del mundo. Es parte del plan del Señor, pero el Señor nos ha dicho siempre, no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que Abraham estaba convencido del plan de Dios, y el plan de Dios siempre es lo mejor. En el plan de Dios estaba una promesa: habrá descendencia en tu hijo Isaac. Entonces Abraham continuó y fue hasta el monte al cual Dios le había indicado. Entonces Dios tiene un plan. ¿Por qué? Porque Abraham confiaba en las promesas de Dios. Hay un plan con promesas. Déjeme hacer una pregunta. ¿Está usted comprometido con el plan de Dios o no? ¿Está usted comprometida con el plan de Dios? ¿O cuando las cosas se ponen difíciles, renuncia y hace las cosas del Señor a un lado? Bueno, finalmente, ¿por qué Abraham pasó la prueba? Porque Abraham estaba convencido del poder de Dios, del poder de Dios. Y Romanos 4:20 al 21, Romanos 4:20 al 21 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, ¿verdad?, del Señor, para hacer todo lo que había prometido. Así es que Abraham estaba
convencido del poder de Dios. Abraham estaba convencido del poder de Dios. Así es que, queridos hermanos, aquí está el asunto, ¿verdad? El convencimiento de Abraham, convencido de la bondad de Dios, convencido del plan de Dios y convencido del poder de Dios. Eso es lo que podemos aprender de Abraham y pues ojalá que usted y yo sigamos caminando fielmente, también convencidos de que Dios es bueno, convencidos de que Dios tiene el mejor plan y convencidos de que Dios es todopoderoso y que en los momentos quizás más difíciles, de todos modos, Dios nos sacará adelante por su gracia y para que glorifiquemos a Cristo y lo demos a conocer y mostremos al mundo que tenemos un Dios que es fiel y tenemos un Salvador como ninguno, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Oramos y luego le pido unos momentos para compartirles unos anuncios. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque, Señor, entendemos que nuestra fe es puesta a prueba, pero todo eso es parte de nuestro desarrollo, de nuestra formación, de Cristo siendo formado en nosotros. Señor, ayúdanos a siempre confiar en ti, al igual que Abraham, que estemos convencidos de tu bondad, Padre Santo, convencidos de que tu plan es lo mejor y convencidos de que tú eres un Dios todopoderoso. Señor, estamos en tus manos, fortalece especialmente a aquellos hermanos o hermanas que están pasando por pruebas muy especiales, quizás muy difíciles. Les ponemos en tus manos, ayúdanos, Señor, para que pues siempre te demos la gloria, porque buscamos, Señor, honrarte, glorificarte en todo momento. Perdona también, por favor, esos momentos o etapas en donde hemos flaqueado en la fe, pero aquí estamos, mi Dios, con un corazón arrepentido y humillado y siempre buscando tu gracia abundante, tu gracia en Cristo, y por ello te alabamos y bendecimos. Usa nuestras vidas para tu honra, para tu gloria, y que nuestra fe también te glorifique. En el nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. Bueno, pues solamente recordarles lo siguiente, que los domingos estamos teniendo culto presencial, y ojalá que nos acompañen, también estamos en línea. Y he comenzado una serie titulada Los últimos tiempos y la venida de Jesucristo. Los últimos tiempos y la venida de Jesucristo. Así es que le animo para que nos acompañe, para que también invite a algún amigo, algún familiar, alguna persona, ahí los domingos a las 12 del día. También anote, por favor, domingo 20 de marzo, vamos a tener una venta especial, una venta de antojitos, terminando el culto, el domingo 20, para que también nos acompañe y se quede a comer con su familia, domingo 20. Y un anuncio más, el próximo miércoles, que es miércoles 16 de marzo, no voy a compartir un estudio en esta ocasión, tengo un compromiso personal, todo está bien, gracias a Dios, pero el próximo miércoles entonces no voy a dar el estudio, como lo he hecho cada miércoles, sino hasta el miércoles 23. Escríbale, por favor. Entonces, los hermanos que están tomando esta serie de estudios, nos veríamos en línea el miércoles 23 de marzo. Entonces, el próximo miércoles no hay estudio, no piense que va a hacer ya el arrebatamiento y no vea a nadie. Bueno, esperamos el miércoles 23, Dios mediante, para continuar con ese estudio, con la segunda parte que le dije de la fe de Abraham, puesta a prueba, de Génesis 22, les recomiendo mucho ese siguiente estudio. Así es que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos el domingo en el renuevo a las 12 del día. Bendiciones.